Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos otro sábado, frío y ventoso, pero la verdad que para lo que habían anunciado, bastante bien, se va llevando. Ahora son las 3:30 de la tarde, así que se va llevando. Novedades es que ayer empezamos a ensayar, o empezaron, yo me incluí, yo simplemente fui espectador. El sainete que se va a hacer como introducción a la tanguería que va a ser el día 15. Les paso el dato a los que van a ir porque se cambió la fecha, en vez del 8 quedó para el 15, porque el 8 juega Uruguay y no convenía hacer eso. Y quedó para el 15 a las 8 de la noche. Así que después con tiempo, supuestamente la directiva va a empezar a dar las directivas de lo que se va a cobrar y cómo son los tipos de entrada y eso. Bueno, es una cena show. Todavía no estoy bien del todo de la tos, pero estoy mejor. Ayer pude dar toda la clase sin toser. Bueno, resulta que, de acuerdo al programa, la clase que correspondía para hoy era anécdotas del tango. Y anécdotas del tango hay un millón. Yo tengo un libro entero que es sobre anécdotas del tango. Pero resulta que cuando yo empiezo a mirar una de las anécdotas que iba a contar, me encuentro con una palabra, rastacueros. Ustedes dirán, ¿y esto qué quiere decir? Yo también me pregunté lo mismo, yo sabía lo que querían, o por lo menos sabía que la había escuchado en algún momento esa palabra. Y empecé a buscar en el material que yo tenía, los libros que tengo sobre tango, y encontré justamente la palabra rastacueros. Y a raíz de esa palabra me vino toda una historia que no se cuenta muy a menudo. Por lo general se habla del tango en Francia como algo glamoroso, como algo de moda, como una cosa a nivel social muy alto. Bueno, pero el tango tiene una trama oscura. O sea, esa venida del tango, o mejor dicho, la ida del tango a Francia, va a tener una trama oscura. Y eso justamente es lo que a mí me interesó y vamos a tratar ese tema. Pero primero de todo tenemos que ubicarnos en el 1900. El 1900 es una época muy especial y yo me voy a guiar fundamentalmente por Buenos Aires, porque ahí se va a centralizar de alguna manera toda esta trama de que les voy a contar. Ya en el 1900 la sociedad, sobre todo la aristocracia argentina, porteña, más que argentina, porteña, tenía a Francia como el modelo. Bueno, vieron que no estoy mejor. Y no como el modelo simplemente económico o social, el modelo de todo, el glamour. O sea, ser francés era el sumum. Y hay una historia que cuenta una de las primeras escritoras argentinas, famosa por sus obras, Vittoria Ocampo, que era de familia rica, y cuenta cómo vivían en su casa, para que ustedes vean hasta qué punto estaba el francés metido en la sociedad argentina. Yo les voy a leer simplemente un pasaje para que vean cómo vivía Vittoria Ocampo su niñez. Decía esto: mi institutriz era francesa. He sido castigada en francés. He jugado en francés. He comenzado a leer en francés, a llorar y reír en francés. Y más tarde, los bellos versos fueron franceses y las novelas, donde por primera vez veía palabras de amor, eran francesas. En fin, todas las palabras fueron para mí palabras francesas. En mi medio y en mi generación, las mujeres
leían exclusivamente en francés y y el habla en español era primitivo y salvaje. El español era un idioma impropio para expresar lo que constituía el lado puramente material, práctico de la vida. El francés era para nosotros la lengua en que podía expresarse todo sin parecer advenediza. Miren ustedes hasta qué punto se manejaba el francés o Francia como el centro cultural del mundo. Y para los argentinos, para esta clase social en particular, va a tener una importancia capital. Esa es la razón fundamental por la que empiezan los viajes hacia Francia. O sea, el tango es una excusa. El tango fue una excusa. Pero en la medida de que Francia es el modelo, toda la gente de plata, todos los ricos, todos los estancieros, los burgueses, los comerciantes, los grandes comerciantes, iban con su familia hacia Francia y era como una medalla. O sea, el viajar a Francia era un blasón que se ganaban, fundamentalmente comparándose con el resto de los que no podían viajar. O sea que el hombre que venía de Francia venía orondo y más cuando en vez de ser un viaje hacía más de 2 o 3 o 4, o sea, ese ya era Gardel. Pero ¿qué pasa? No todos los que iban a Francia iban en las mismas condiciones y por los mismos motivos. Y aquí viene la palabrita del principio. Había gente de plata que iba por placer, o sea, para mezclarse con ese ambiente, para entrar en ese ambiente y podían darse el lujo de estar en los mejores lugares y pasear por donde quisieran. Pero iban otros que iban para ganarse, o sea, iban para buscar alguna utilidad, para buscar un beneficio. O sea, no lo hacían por placer, sino viendo el negocio. Y hablando de negocio, o sea, indirectamente es así. El tango, como tal, los tangueros, los cantores, los músicos, los que viajan, los bailarines, todos los que viajan a Francia, viajan no a pasear, viajan a ganarse la vida en lo de ellos. O sea, buscan un fin utilitario, que es el tango como medio para ganarse la vida. No son igual que los anteriores. Pero hay otro grupo, que no son ni tangueros, ni músicos, ni nada, que van a buscar el negocio de otro tipo. Son los famosos cafillos. Cafillo es una palabra en lunfardo que quiere decir advenedizo, que quiere decir un tipo que está para los negocios, pero los negocios turbios. ¿Y qué es lo que van a hacer estos individuos? Ven la mina de oro, que significa Francia, porque así como el tango triunfa en Francia, las francesas serán un placer especial, o sea, serán un manjar especial. Y entonces la tarea de estos que van a París, sí, más concretamente a París, van a buscar mujeres para traerlas hacia el Río de la Plata, fundamentalmente a Buenos Aires, después ya se va a extender por todo el país, para hacerlas trabajar en los prostíbulos. O sea, ven en estas madamas la posibilidad de ganar plata. O sea, le van a dar un privilegio. O sea, las francesas van a ser las privilegiadas en los prostíbulos, en los salones, en los lugares donde trabajaran. Es más, muchos prostíbulos o muchos salones van a estar a cargo de estas mismas madamas que después de un tiempo de trabajar pasan a ser las dueñas del lugar. Hay famosas mujeres de la época. A estos, ya sea los que viajan
como los tangueros que viajan para ganarse el pan, como estos otros, se los llama rastacueros. Rastacueros, que viene del francés rastaqueur, que quiere decir eso justamente, advenedizo, un tipo que está buscando el negocio, y no pertenecen a esa misma clase social. Y los otros, los que se consideraban ricos y poderosos y que viajaban por placer, para los franceses también eran rastacueros. ¿Por qué? Porque si bien viajaban y querían el glamour de Francia, no tenían ni las básicas en la cultura. O sea, era gente que tenía plata, pero no tenía cultura. Entonces iban a las exposiciones de pintura, iban al teatro, iban a los lugares artísticos sin saber nada, sin conocer nada, y además compraban y gastaban la plata haciéndoselo grande. Pero los franceses, que ya la tenían clara, se daban cuenta de que eran simplemente unos rastacueros, o sea que por más plata que tuvieran, no estaban al nivel. Esa es entonces la palabrita de donde venía rastacueros. Pero la cosa se fue agrandando. Esperen, ahora seguimos.